Como siempre, a tu disposición nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, @tonosaludfm, @adultojovenfm. Si deseas participar en el programa, puedes contactarnos a través del 0424-209-5442 o el contacto aquí en cabina 0212-959-0137. Hoy vamos a conversar sobre celiaquía en pediatría con el doctor Johnny Marante. Doctor, buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Un tema bien interesante, pero como concepto, doctor, para entender, por supuesto, todo lo que viene a continuación, ¿qué es la celiaquía? La celiaquía es una de las alteraciones que tienen que ver con el gluten. Tenemos en este amplio espectro, tenemos tres entidades, que es la alergia al trigo, la intolerancia al gluten no celíaca y la enfermedad celíaca o celiaquía. La enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica que tiene una base inmunológica y que se desencadena al ingerir gluten en personas susceptibles para ello y que va a generar una serie de síntomas, ya sea intestinales o extraintestinales. ¿Cómo comienza todo esto en la persona? Como te dije, primero tiene que haber una susceptibilidad genética. Son personas que tienen el gen que codifica para la enfermedad celíaca, que son el gen de Q2 y de Q8, aunque no es suficiente, porque habemos el 30% de la población que tiene esos genes, pero no desarrolla la enfermedad. Entonces debe haber algo involucrado ahí ambiental, etcétera, que todavía no se ha estudiado. Comienza dependiendo de las manifestaciones clínicas. Cuando eres niño, probablemente comienza con la sintomatología clásica, que es problemas de malabsorción. El niñito que se distiende después que come, que presenta vómitos, que presenta diarrea, o que tiene un retardo en el crecimiento y en el desarrollo. Eso es lo más básico. Después existen otras sintomatologías, porque como dijimos es una enfermedad sistémica. Sistémica significa que afecta todo el organismo. Okay. Entonces puede haber afectación renal, puede haber una nefritis por celiaquía, puede haber afectación en piel, puede haber una dermatitis herpetiforme, puede haber incluso manifestaciones a nivel neurológico con una ataxia por gluten. Y otros síntomas muy básicos o sencillos, como el niñito que no crece, la adolescente que no se desarrolla, el dolor de cabeza, apatía, inclusive unas transaminasas en un examen esporádico que tú haces, una transaminasa elevada, pudiese ser un indicativo de que tiene una enfermedad celíaca. ¿Esto comienza desde niño? Yo puedo tener 30 años e iniciar la enfermedad. Sí, puede iniciar a cualquier edad. Lo que tienes que tener la susceptibilidad y por alguna razón que todavía no se sabe, al ingerir gluten desencadenas el cuadro. Ok. ¿Algún órgano afectado en todo esto? El principal órgano afectado es el intestino. ¿Por qué? Porque es ahí donde el gluten hace su acción especie alérgica, donde hay un aplanamiento de las vellosidades. El intestino está como lleno de pelitos, los cuales son los encargados de la absorción de nutrientes. Cuando hay esta reacción con el gluten, se desencadenan una serie de factores inflamatorios que van a actuar sobre esa capita externa del intestino y van a aplanar todas esas vellosidades. Entonces vienen los problemas de malabsorción. Entonces, principalmente el órgano afectado siempre va a ser el intestino. ¿Cómo se detecta? Primero tienes que tener una alta sospecha clínica. El pediatra, como te repito, el niñito que tiene distensión abdominal después que come, vómitos, diarrea, un niñito que no crece, tienes la sospecha, entonces haces una serie de exámenes. El pediatra, que es con el que el niñito generalmente hace su control rutinario, lo sospecha y pudiese indicar algunos exámenes que específicamente son los anticuerpos antitransglutaminasa. Dependiendo de este valor, él se refiere al gastroenterólogo. Para estos anticuerpos antitransglutaminasa, también a la par hay que hacer una inmunoglobulina A, porque los anticuerpos antitransglutaminasa tienen que ver con la inmunoglobulina A. Si esa inmunoglobulina A está disminuida, va a ser un falso negativo, porque no hay suficiente inmunoglobulina A para hacer el anticuerpo antitransglutaminasa. Lo otro importante es que para hacer este anticuerpo, el niño o la persona debe estar ingiriendo el gluten. Porque si tiene sospecha y le quitas el gluten y le haces el examen, también va a ser un falso negativo. Una vez que tienes el examen, decides, o probablemente tienes que referirlo al gastroenterólogo, quien va a decidir si va a repetir los exámenes o va a hacer otros anticuerpos como el anticuerpo endomicio, o, muy importante, si va para biopsia intestinal. Muchos de estos niñitos tienen que ir a biopsia intestinal para confirmar el diagnóstico.
Muy bien, hoy nos acompaña el doctor Johnny Marante, él es pediatra, nutriólogo. Puedes contactarlo a través del 0212-285-4515. Hoy estamos conversando sobre celiaquía en pediatría con el doctor Johnny Marante. Doctor, tenemos algunas preguntas a través del 0424-209-5442. ¿Cuáles son los alimentos que sí se pueden consumir si una persona sufre de celiaquía? Esto nos escriben a través de la mensajería. Ok, voy a repetir los que no se deben incluir, que es trigo, centeno, cebada y malta. Todo lo que sea diferente a eso puede consumirse. Es que estamos hablando que no tiene gluten, maíz, yuca, arroz, plátano, todos los tubérculos, papa, apio, cumo, ñame, batata, todos los granos, caraotas, lentejas, frijoles, arvejas. Entonces lo que va a hacer es sustituir una harina por la otra para poder mantener balanceada la alimentación. Nos preguntan qué debo buscar en los ingredientes comerciales que no tengan el producto. Me imagino que es la etiqueta del producto. Generalmente los productos dicen gluten free. Al decir gluten free significa que no tiene ninguna de estas harinas, pero hay que estar pendiente porque, como dijimos anteriormente, el gluten es la que le da esponjosidad, le da ese sabor, esa textura a las masas. Al producto manufacturado no tener gluten, le tienen que asociar otros ingredientes para que simule o se parezca al gluten. Entonces estos ingredientes realmente son ácidos grasos saturados y otros aditivos químicos que a la larga van a producir un efecto contraproducente en el paciente. Yo sugiero que con los mismos alimentos naturales que tenemos en el mercado, suficiente para mantener una dieta libre de gluten si es necesario hacerlo. Perfecto. Nos preguntan, si retiro los alimentos, mi niño se va a desnutrir sin las harinas. Ok, como acabo de decir, hay diferentes tipos de harina, unas las que tienen gluten y las que no tienen gluten. Al tú quitar las que tienen gluten, deberías sustituirlas por las que no tienen gluten. Yo lo que generalmente sugiero, como las mamás no están obviamente no tienen esa preparación, deberían acudir a un especialista para planificar el plan de alimentación de ese niño de acuerdo a sus necesidades. Nos preguntan, ¿esto es para siempre? ¿Más nunca se va a poder comer harinas? La enfermedad celíaca sí es para siempre. Okay. Las otras patologías que tienen que ver con gluten, por ejemplo, la alergia al trigo podría ser transitoria, pero la enfermedad celíaca sí, y vuelvo y repito, van a dejar de comer las harinas que tienen gluten, pero las que no tienen gluten pueden perfectamente ser consumidas. ¿Hay algún factor hereditario? Generalmente las personas que tienen un familiar en primer grado con enfermedad celíaca son más propensos a tener la sensibilidad genética y producir la enfermedad en algún momento. ¿Desde qué edad un niño puede comenzar a sufrir de esto? Desde que tenga contacto con el gluten puede empezar a presentar manifestaciones. Cuando empieza el contacto con el gluten, generalmente a partir de los 6 meses. Que es muy importante también que no se va a evitar el gluten hasta cierta edad, porque independientemente del momento en que introduzcas el gluten, si tienes la sensibilidad, vas a hacer la enfermedad. Entonces, si le das el gluten a los 6 o se lo das a 1 año de edad, a la final la va a hacer. Entonces, no es necesario retrasar la ingesta de gluten en los niños pequeños. Nos pregunta un oyente, ¿cómo se va desintoxicando una persona del gluten? ¿Está bien el término? No, porque no está intoxicado. O sea, ¿cómo vas a mejorar tú al quitar el gluten? Al quitar el gluten, ese intestino se vuelve a regenerar, se vuelve a recuperar y entonces mejora la absorción. En el momento que vuelvas a introducir gluten, vuelve a producirse el daño. Un niño con celíaco, por supuesto, va a ir al pediatra. Un adulto, ¿cuál sería la especialidad correcta para acudir? Pues el internista, o si ya tiene el diagnóstico, probablemente tendrá su gastroenterólogo igual que el pediatra. Realmente es manejo conjunto pediatra o internista y gastroenterólogo de niños o adultos. Muy bien, hoy estamos conversando con el doctor Johnny Marante, él es pediatra, nutriólogo. Puedes contactarlo a través del 0212-285-4515. 9:17 de la mañana, enseguida regresamos con más de Tono Salud. Hoy estamos conversando sobre celiaquía en pediatría con el doctor Johnny Marante, pediatra nutriólogo. Doctor, tenemos 2 preguntas adicionales que nos escriben a través del 0424-209-5442 de la cesta diaria que sería importante eliminar. Acotan jamón, quesos, pan. Importante es que hay alimentos que pueden tener el gluten oculto, por eso es necesario leer la etiqueta que diga que sea libre de gluten. El pan, por supuesto, hay que eliminarlo porque es hecho de trigo, sobre todo si es hecho de trigo, centeno o cebado malta.
Los quesos no deberían haber problemas, sobre todo los frescos, los que ya sean los industrializados, si tienes que ver la etiqueta, porque el gluten se puede utilizar como preservante de muchos alimentos. Entonces son los que son los quesos industrializados o los embutidos pudiesen contener gluten, entonces hay que leer muy bien la etiqueta. Aquí preguntan, si no se elimina el gluten de la alimentación, ¿qué efecto trae para la salud? Pues al no eliminar el gluten y eres celíaco, vuelvo y repito, importante, enfermedad celíaca es donde único se retiraría el gluten o alguna alteración que tenga que ver con el gluten. Persistirían los problemas gastrointestinales, problemas del aplanamiento de las vellosidades, problemas de mala absorción y toda esa sintomatología que venía presentando el paciente, obviamente va a seguir presentándola porque no retiró el gluten. Pues el agente que está provocando la enfermedad sigue estando presente. Entonces, mientras esté presente, la sintomatología va a seguir avanzando. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo se trata a corto, mediano y a largo plazo este tipo de pacientes? En este momento el único tratamiento disponible es la alergia, la dieta libre de gluten, eliminar el gluten de la dieta. Por ahora, actualmente no existe ningún otro ningún otro tratamiento. Se está estudiando la parte de ingeniería genética para ver si se pueden hacer algunos cereales o quitarle la alergenicidad al gluten o hacer el cereal sin el gluten o el trigo sin gluten, pero eso todavía no está avalado. Por lo tanto, la dieta libre de gluten sigue siendo el único tratamiento disponible para la enfermedad celíaca y de por vida, como dijimos anteriormente. Según su experiencia clínica, este tipo de paciente con todos estos cambios alimenticios, ¿qué tan complejo es? Mira, no es complejo porque tú puedes utilizar los alimentos que son locales. Vuelvo y te repito, lo que pasa es que nosotros como venezolanos, hablando principalmente de Venezuela, nosotros somos muy de pasta, muy de pan, muy de trigo, muy triguero. Pero como dijimos anteriormente, existen otras fuentes de carbohidratos importantes. Nosotros podemos ver yuca, la papa, el ñame, los granos son un excelente carbohidrato y fuente de energía y también de proteína. Entonces cualquiera de estos sustitutos en la dieta o cualquier producto que sea derivado de esos sustitutos funciona perfectamente. Hoy nos acompaña el doctor Johnny Marante, pediatra, nutriólogo. Puedes contactarlo a través del 0212-285-4515. 9:40 de la mañana. Enseguida regresamos con más de Tono Salud.